Vamos a hablar ahora de la perspectiva educativa de las TICs en México. Y como ya se ha tocado en otros videos de la unidad número 2, pues tenemos muchos problemas en la brecha digital en nuestro país. Porque tenemos lugares donde no tenemos la posibilidad de tener internet y pues obviamente no podemos tener una educación de este tipo. Y bueno, aunque algunos apuestan a que sí tenemos la versión de optimista de aplicar y extender la educación por medio de las TICs, pues otros de plano se van al escenario escéptico de no es posible. Ahí podría comentarse una cuestión media y pues ubicar a los alumnos que sí tienen esta posibilidad dentro de lo posible a tener mejores oportunidades con las TICs y aprender más cosas y poder ir acercando a quienes no lo tienen por algunas otras cuestiones, como por ejemplo el que no llegue el internet o que no sea de buena calidad, el que no tengan una computadora en casa o algún medio digital como tabletas o celulares para poder hacerlo. Dentro de las políticas públicas se hablaba de, es que vamos a darles una tableta a todos los niños. Y yo me ponía a pensar, bueno, pensemos en que se las pueden dar, porque ahí tendríamos que hablar de otros temas de presupuesto y demás, ¿no? El punto es, estamos en México y hay que ver los problemas que tiene México. Primera, cuando lleguen a casa van a tener acceso a internet por medio de esa tableta, porque en muchas casas no. O sea, incluso hay personas que entran a la educación media superior o superior donde incluso ya se debe de tener más acceso a internet por las tareas que se van a pedir, por el tipo de investigaciones que se va a hacer, y no se tiene internet en casa porque la cuestión económica no lo permite. Entonces, el hecho de pensar que un niño de educación básica va a tener acceso a internet para poder realizar diferentes tareas o aprender diferentes cosas, pues sí sería una utopía. Se hablaba de una cobertura universal de internet. A la fecha no es posible. La misma orografía de México no lo permite. Entonces, pues no podemos garantizar el internet universal para todo México. Entonces, tampoco podemos decir que darles una tableta sea una solución. Ahora, hay que pensar en los problemas de México nuevamente. ¿Qué me garantiza que esa tableta sí la va a usar en casa el niño? Y que la va a cuidar. Porque si pensamos en temas como una beca de manutención para un menor y estas cosas que sabemos de es que el papá se la gastó en caguamas, pues como sabemos que los papás sí van a dejarle la tableta a ese niño y no la van a vender para darle otro uso al dinero, o se la van o no la van a usar los papás para otros fines en lugar de que el niño la use para fines educativos, y le van a dar las otras oportunidades que necesita para usar la tableta, como es el internet, enseñarla a cuidar, ponerle una pantalla. Estamos en México. ¿Qué pasa con los libros de texto? Terminan maltratados, rayados, quemados, se deshacen de ellos los papás al terminar el ciclo escolar. Entonces, ¿qué los hace pensar que van a cuidar una tableta? Tomando en cuenta esta cuestión de pensar en el uso de las TICs en México. Aún con el apoyo de políticas públicas tenemos que buscar la realidad de nuestro país. Entonces, creo que debería de hacerse en medida de cómo se va dando la educación, incluso del cuidado de los aparatos para poder utilizar estas TICs. No podemos hablar de esto de una forma universal o como si todos lo supieran. Hay que pensar en una simple pantalla. Para limpiar una pantalla, pues necesitamos usar un líquido antiséptico y un trapo especial. Pero en muchas casas se va a limpiar con el mismo trapo de limpiar y va a quedar manchada. Bueno, pues lo mismo va a pasar con una tableta, con una computadora o con una laptop. Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones cuando hablamos de las TICs, porque no solo es usar las TICs, es tener los medios para usarlas, que es parte de uno de los problemas en México. Ahora, las dudas, o sea, a lo mejor me podrán ayudar a resolver algunas cosas en la escuela, pero si tengo más dudas, posiblemente me voy a acercar a mi papá, a mi mamá como niño, a preguntar esas dudas. Y si el papá no me puede resolver esas dudas. Entonces, sí son cuestiones bastante importantes cuando hablemos de la situación que tenemos en México. Sí tenemos una demanda de la cuestión virtual, porque sí va a ayudar. Sí podríamos acercar a muchos niños que a lo mejor no tienen acceso a la educación porque en su población no haya secundaria, a poder tener acceso a la educación secundaria, pero habrá que ver, porque la misma orografía mexicana es la que no permite que el niño pueda ir a la escuela presencialmente, y posiblemente tampoco llegue el internet a esa comunidad y tampoco lo podamos acercar. Entonces tenemos que ir planeando y ver los recursos, la cuestión económica, la cuestión de cercanía y la cuestión de la posibilidad de acercar esta tecnología a estas personas. O sea, si la cuestión fuera solamente el decir es que está alejado y por eso no puede ir a tomar clase presencial, pero tiene internet, podría darse la solución, pero se dio en rezago en cuestión de el intentar dar clases en línea en la pandemia de COVID-19, y creo que muchos de los problemas los vimos ahí. La mala calidad de internet y el hecho de que todos estuviéramos conectados, porque era la forma de trabajar y de educarnos durante la pandemia, pues hacía incluso que el internet estuviera más lento. ¿Por qué? Porque salimos a trabajar y en la escuela. Entonces todo ese tiempo, pues el internet queda libre para muchas personas, pero cuando todos estábamos en casa usando el internet, pues sí había problemas con estos medios. Tampoco tenemos la cobertura para todas las personas. Y obviamente, si pensáramos en que toda la educación va a ser virtual, aunque suena una muy bonito esta utopía, pues no estamos preparados para ello. Ahora, la cuestión social para aceptarlo. No es lo mismo que el niño o el adolescente vayan a la escuela y que se respeten los tiempos de esta persona porque está estudiando, a saber que está en casa y, hijo, pues vete por la coca, vete por el pan, porque si llegábamos a escuchar. Yo no tengo alumnos pequeños, pero tengo alumnos que sus hermanos están pequeños, y el joven podría decir, mamá, pues estoy en clase y no lo voy a hacer porque estoy en clase, porque podría tener ese conocimiento, pero el niño no. Entonces, bueno, no quiere el adolescente, que decía la mamá, pues mando al niño, y pues obviamente no tenemos tampoco lugares preparados en la casa siempre para poder hacer esta educación virtual. O sea, estamos en México y tenemos que aceptar nuestra realidad. Y entonces, incluso había memes, ¿no? Escuchábamos al tamalero, al del gas, al panadero, al de las tortillas, porque es parte de nuestra vida como mexicanos, y pues obviamente todo esto se va a ir dando. ¿En qué cuestión? Creo que sí se podría dar un poco más la cuestión virtual en la educación a nivel profesional. O sea, estas personas que dices, bueno, no puedo acudir a la escuela por mis horarios, ya es noche, y pues me voy a educar de forma virtual porque ya tengo cierto conocimiento del área. Por ejemplo, muchos trabajan en fábricas y buscan una ingeniería industrial porque ya tienen el conocimiento práctico, incluso quizá ya sean supervisores y demás, tengan bastante conocimiento práctico, buscan la cuestión teórica y tener un documento para poder escalar. Pero estamos hablando de alguien justamente que ya tiene las cuestiones prácticas y que busca por tiempos y demás hacerlo, y que actualmente se ha tenido bastante demanda. Pero creo que hay algunas otras carreras y algunas otras cuestiones por las que no podemos apostar a la educación virtual, porque pues simplemente el cómo se van dando las diferentes carreras y las habilidades que se necesitan desarrollar. Entonces,
esperemos que estas políticas públicas, si las hay, pues vayan siendo dirigidas a profesores, estudiantes y directivos de la mejor manera y buscando soluciones que de verdad puedan lograr esta aplicación de TICs en beneficio de la sociedad mexicana.